Hola amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes, compartir este espacio con Eric y con Juanca en estos programas de inicio de año que son bastante provechosos para replantear, para reflexionar. Hoy vamos a tener un tema que en lo particular creo que a los tres nos encanta, ¿verdad? Y es un tema que da pie y vertientes para analizar muchísimos temas más que van a venir en los programas que siguen y que pronto hablaremos de eso, que es el tema del autoconocimiento ligado a las habilidades directivas. Hablaba con Juanca y con Eric, ahora fuera de cámaras, sobre una frase que a mí me parece poderosísima, ¿verdad? Y es la paradoja de nuestra época, en nuestra historia actual. Y dice, tenemos y hemos construido edificios más altos, pero no temperamentos más cortos, autopistas más anchas, pero puntos de vista más limitados. Hemos conquistado el espacio exterior y nos hemos preocupado poco por el espacio interior. Esto lo dijo un crítico social que se llama George Carlin, uno de los críticos sociales estadounidenses más afamados, ¿verdad? Que ha hablado mucho de este tema y de esa incapacidad que de repente hemos construido, ¿verdad? De fijarnos mucho en la parte externa como humanidad y poco en la autogestión que viene a partir del autoconocimiento. Y hoy queremos explorar ese tema porque nos parece un tema poderoso, ligado, como lo decía, a las habilidades directivas. Juanca, tal vez si nos haces un poquito más de preámbulo y un poquito más de presentación del tema. Sí, claro, bueno, como decías bien, este es un tema que nos gusta mucho. A mí me parece que autoconocimiento, y vos también lo decías, da para muchas líneas. Uno puede pensar en autoconocimiento personal, uno puede pensar en el autoconocimiento organizacional, colectivo, pero me parece que es un tema fundamental para, por ejemplo, ejercer liderazgo, para cualquier ámbito en que uno esté laborando en una organización, en una empresa. Y es un tema que también nos sirve de conexión entre lo que estábamos hablando en el capítulo o episodio anterior de nuestro programa sobre la creación de hábitos y el inicio del año y el establecimiento de metas, y lo otro que hablábamos que era el tema de cómo eso lo podemos convertir en nuevos hábitos. Y decíamos en algún momento que el autoconocerse es fundamental para esto y para cualquier cosa. Eh, Hay una frase que se le atribuye a Peter Drucker que decía que cómo vamos a gerenciar una empresa si no nos podemos gerenciar nosotros mismos. Y creo que eso es como el punto de entrada que queremos tocar con ustedes hoy. Es decir, si queremos mejorar nuestras capacidades de liderazgo, directivas, nuestro desarrollo personal, si queremos adquirir nuevos hábitos, si queremos mejorar en cualquier ámbito de nuestra vida personal y a la vez profesional, un primer paso es autoconocimiento. Y ese es el pie para muchas de las habilidades directivas o gerenciales. Y hablando de habilidades directivas o gerenciales, Eric precisamente imparte ese curso en nuestra maestría en el TEC, y es algo de lo que hemos venido conversando desde hace ya rato. Eric, ¿qué ves vos en las aulas? ¿Qué dice la gente cuando lleva este curso? Porque a veces este es de los cursos que uno no se, que uno deberían estar en todas las maestrías, pero no todas las maestrías está, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué pensás del tema? Sí, realmente cuando estuvimos trabajando hace bastantes años en este curso y me tocó volverlo a dar el año pasado a finales, volvíamos a la esencia de lo que siempre hemos hablado. O sea, el curso se va desarrollando desde uno como persona hasta impactar los equipos de trabajo y las organizaciones, ¿verdad? Particularmente, a mí me sigue gustando aquella frase de los griegos del oráculo de Delfo: conócete a ti mismo, ¿verdad? Que yo sigo pensando que es algo tan legendario y, como lo planteaba Carla, sigue estando tan distante, ¿verdad? Y yo particularmente también pienso que a veces las culturas orientales se dan mucho más espacio para meditar, para repensar, para conocerse, ¿verdad? Porque realmente, veamos escenarios: si voy a ir a negociar, ¿cuáles son mis hilos más delgados? ¿Dónde es que me pueden presionar y yo reviento? ¿Cómo saber yo de no acercarme a esos puntos? Si yo estoy dirigiendo gente, ¿cuáles son mis debilidades y mis fortalezas? ¿Cómo debería estructurar yo un equipo? O sea, normalmente cuando estamos armando una junta directiva, yo le digo a la gente: traigamos esos directores externos con lo que no tenemos adentro. Si adentro no tenemos un abogado, traigamos un abogado. El otro día un cliente me decía: busquemos un tributarista, pues somos malísimos manejando el tema de impuestos. Otras veces un cliente me dice: traigamos a alguien más bien comercial, porque esa es nuestra debilidad. Entonces, cuando yo tengo claro que tengo y que no tengo, probablemente armar equipos es más fácil. A la hora de tomar decisiones, ayer hablaba con mi asistente y me decía: pero
yo veo que usted a veces toma las decisiones muy fáciles. Le digo, es que cuando uno tiene una ruta clara para dónde va, alinear las decisiones no es tan complicado, pero ese para dónde voy implica saber qué es lo que quiero, qué es. Entonces, a mí me parece que a todo nivel, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, logro de resultados, el empezar por nosotros, conocernos, resulta esencial, básico en lo que hacemos, ¿verdad? Yo quiero ahí agregar que me puse a revisar un poco si esos temas se han investigado. Bueno, ya eso es de formación profesional, seguro. Entonces me puse a leer un poquito a ver si había algo. Y sí se ha investigado. Miren qué interesante, porque hay mucha evidencia de cómo el autoconocimiento impacta en el desempeño de las personas y las empresas, lo cual, digamos que no es nada nuevo, no estoy descubriendo el agua tibia, pero también hay cosas muy concretas que se pueden ver. Yo ahora les compartí y quiero muy rápidamente compartir con ustedes lo que encontré en un artículo, a ver si a alguien le suenan estas características que voy a leer. Persona que no comprende las perspectivas de otros o que le falta empatía, personas que no entienden las claves sociales o las pequeñas cosas políticas en el buen sentido de la política, personas que culpan a otros y que nunca asumen una responsabilidad, personas que evitan manejar o resolver conflictos, o personas que se encierran con pequeños grupos en las empresas creando como silos o como espacios reducidos. Eso probablemente en algún momento todos hemos contactado o tocado con alguna persona que cumple esas características, y eso precisamente en uno de los artículos que estuve revisando son los síntomas de lo que llaman un liderazgo tóxico, y un liderazgo tóxico que impacta negativamente en el desempeño de las empresas que se estudiaron en este artículo. Entonces yo pienso que no es solo algo, bueno, es muy importante para efectos nuestros, pero también en el ámbito empresarial es muy importante. Veamos como un tema que uno diría, bueno, pero es que es de mi ámbito personal, y no, también puede impactar en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. Entonces creo que es un tema relevante. Yo lo que planteo ahora con la experiencia, y sé que Carla también ha estudiado mucho estos temas, porque la persona que nos está escuchando nos dice, bueno, ok, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me autoconozco? Yo hace poco escuchaba una charla de estas TED muy interesante, porque el charlista decía, yo pensaba que la gente me quería, que yo era simpático, que yo era un líder empático, que todo bien, yo tenía una autoimagen mía súper, y se me ocurrió, lo hacen, ustedes han visto esas charlas, son un poco cómicas, juegan con el humor, y él decía, se me ocurrió escribirme un programa y me pusieron a hacer una evaluación 360. Y bueno, la imagen mía se derrumbó terriblemente, porque los resultados que yo tuve me han hecho pensar y me han hecho recapacitar, porque muy lejano de lo que yo pensaba. Y creo que eso nos pasa a todos. Es decir, todos tenemos un sesgo de que pensamos, de que nos autoconocemos y cuidado, nos llevamos una sorpresa como esta persona. Entonces, la evaluación 360 es una opción, que ahorita podemos hablar de qué es eso. Pero me imagino que habrán más opciones. Entonces, una evaluación 360, para los que no lo saben, básicamente es pedir a diferentes personas en diferentes posiciones que nos evalúen. Si estuviéramos en un campo empresarial, que me evalúe mi jefe, que me evalúen mis subordinados, que me evalúen mis compañeros, que me evalúen gente externa, que me evalúen clientes, y el 360 es ese concepto de que son diferentes miradas evaluando. Y evaluarse uno mismo también. Y evaluarse uno mismo, y evidentemente con una metodología y siguiendo pues esa metodología. Esa es una opción. Pero, ¿de qué otra forma nos autoconocemos? ¿Qué les parece? A mí me parece... Dale, Eric. Dale, no problema. A mí me parece un tema tan interesante, Juanca, y me devolvería incluso con esto que planteas tan interesante, ¿verdad? Explicar un poquito de lo que hemos investigado y hablado, a qué se refiere ese autoconocimiento y cómo lo ligamos efectivamente con la empresa. Y es ese proceso reflexivo, ¿verdad? Ese proceso reflexivo para conocernos, que desde la parte psicológica diríamos todas las luces que tenemos, ¿verdad? Y todas las sombras también que tenemos, y cómo eso lo podemos poner al servicio de la organización y al servicio de otros. Y ahora cuando hablabas, ligándolo con las habilidades directivas, cuando hablabas del tema de liderazgo y hablabas de la empatía, ¿verdad? Dentro de esta lista que leíste acá, ¿cómo podemos ser empáticos como líderes de un equipo si no somos empáticos con nosotros mismos? El autoconocimiento implica también una serie de elementos internos en ese proceso reflexivo, ¿verdad? Y uno de esos hasta es la autocompasión,
de la cual han hablado mucho. ¿Qué tanto me juzgo y qué tanto, vamos a ver, y esto roza hasta con el perfeccionismo, que no quiero ahí decir que no tengamos metas altas de excelencia, ¿verdad? Porque efectivamente pues hay que hacerlo, pero qué tanto me exijo y me juzgo cuando no logro algo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser empática y tener compasión con mis colaboradores si no estoy teniendo compasión conmigo misma, ¿verdad? Ese autoconocimiento, por hablar de una que es la autocompasión, ¿verdad? Encierra una serie de elementos interesantísimos en ese proceso reflexivo que yo resumo justamente con ese concepto, ¿verdad? Ese proceso de reflexión fuerte hacia qué tengo en mi interior, ese camino del que hablábamos al inicio en la frase, ¿verdad? Poco explorado y que definitivamente sigue siendo la clave para ser un buen líder. Yo creo que Eric en esto coincidirá y lo exploraremos después cuando hablemos del tema de liderazgo, ¿verdad? Pero ¿cómo ser un buen líder si no he pasado por ese proceso reflexivo interno? Dentro de también el material que revisaba cuando hablábamos de planear este tema, me parecía interesantísimo, uno de los artículos decía que el autoconocimiento es progresivo, ¿verdad? No tenemos la misma conciencia de autoconocimiento cuando tenemos 20 y quizás somos parte de un equipo organizacional que cuando tengo, no sé, 35, cuando tengo 45 y estoy en posiciones directivas distintas. Y eso también es interesante, ¿verdad? No tengo evidencia científica para decir lo que voy a decir, pero me voy a atrever a comentarlo, ¿verdad? Y creo que con los años la madurez nos va haciendo más reflexivos también, ¿verdad? Entonces, esta progresión de autoconocimiento, qué rico llegar a un punto en la vida de poder decir, necesito desarrollar estas habilidades internas, esa capacidad de mirarme, ¿verdad? Y de ver dónde están esos puntos en donde soy muy bueno, ¿verdad? O buena, y cuáles son esos puntos de falencia y cómo los puedo trabajar, ¿verdad? Y cómo ligo esto desde una perspectiva totalmente de habilidades blandas, totalmente reflejadas al manejo de habilidades técnicas, porque es que son la base para poder manejar las técnicas después, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte de la parte de que es progresivo, el autoconocimiento, también hay que tenerla clara y es un tema que también lo digo porque de repente uno dice, pucha, quisiera tener tanta habilidad de autoconocimiento a los 20, ¿verdad? Yo he conocido gente muy joven que está en esta conciencia de trabajarse, de verse, ¿verdad? Porque quieren desarrollar un liderazgo interesante, no necesariamente para tener un puesto directivo ahorita, pero sí porque se perfilan, ¿verdad? A estar. Y podríamos hablar incluso de liderazgo, no necesariamente en la organización, digamos, en un puesto de mando, ¿verdad? Podríamos hablar de liderazgo en un puesto con los mismos colaboradores, ¿verdad? De liderazgo en un ámbito social, ¿verdad? Que al fin y al cabo es poner al servicio mis habilidades para la gente y para el lugar donde estoy. Entonces creo que es un tema tan rico y quería traer a colación con esto que decía Juanca, también esta revisión de la parte de que el autoconocimiento es progresivo. Hay un tema ahora con lo que planteaba Juan Carlos, bueno, ¿cómo hacerlo? A mí me parece que voy a hablar de varias cosas. Lo primero, debe haber una coherencia entre cómo pienso que soy, cómo soy y cómo me ven. Explico. Por ejemplo, si yo creo que soy una persona que nunca se enoja, pero realmente me enojo todo el tiempo y la gente se siente muy mal de que me enojo, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque yo creo que soy una persona muy afable, pero soy un enojón. Entonces, a mí me parece que ese podría ser un primer escenario, ¿verdad? Poder hablar con gente muy cercana que sea franca, ¿verdad? Y que nos digan, mira, inclusive yo lo plantearía como por áreas. ¿Cómo pensás vos que soy yo a la hora de planear? ¿Cómo pensás vos que soy yo a la hora de hablar con la gente, de negociar? No sé, porque incluso pueden haber muchas variables, o sea, incluso cuando hacemos un 360, que ya casi me meto con eso, yo puedo definir qué es lo que voy a medir, ¿verdad? No es el santo grial, tengo que definir qué es lo que quiero valorar. Entonces a mí me parece que un primer ejercicio es tratar de ver ese reflejo, cómo pienso que soy, cómo soy y cómo me ven. Ese es un primer ejercicio. Ya el otro ejercicio, pasando a un tema un poco más técnico empresarial, y fue un ejercicio muy bonito que hicimos en este curso de habilidades gerenciales, y es que cada estudiante armó su herramienta de medición, ¿verdad? Entonces unos me decían, vea, profe, yo voy a corrérselo a este compañero que va a asumir tal puesto y nos parece que estas variables son las que vamos a medir, ¿ok? Pero otro me decía, no, es que va a estar en otra área y él necesita otras cosas. Entonces, a mí me parece que eso es importante. Bueno, ¿cuáles son las áreas? Porque hay muchas cosas. Y ahora bien, y esto para mí es importantísimo. Yo recuerdo que una vez a mí me hicieron un DISC, que es una herramienta muy famosa con todo este tema, y salí con el tema del logro muy bajo.
Y entonces ahí era un tema de decir de no, yo soy muy malo en eso, o decir de no, yo estoy en una posición de gerente general, no puedo tener ese elemento bajo, y empecé a trabajar hasta que lo corregí. Entonces, a mí me parece muy importante que la gente entienda que esto no es lapidario, sino más bien puede ser un insumo para mejorar, y eso lo comentaba Juan Carlos, ¿verdad? De ir creciendo, de más bien que la gente vea que hay un punto bajo y que de pronto lo puede desarrollar. Yo creo que, bueno, todo lo que dijiste es muy valioso. Yo voy a rescatar un par de cosas. Una es que no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar en una empresa donde le apliquen un 360, pero entonces uno puede hacerse uno mismo, que es lo que haces vos con tus alumnos, ¿verdad? El ejercicio. En este caso, guiado en un curso, pero la gente que nos ve en este canal, normalmente, como hemos dicho, es gente que está en puestos gerenciales, en puestos emprendedores, empresariales, algunos empezando a hacer carrera. Y esta es una sana práctica que uno puede hacer, es decir, uno mismo puede diseñar su 360, ¿verdad? Muchos lo habrán visto en la universidad y si no hay muchos recursos, nos pueden escribir y les podemos dar referencias de cómo hacerlo, con todo gusto. Pero entonces uno puede irlo armando, uno puede armar su propio 360 o su propia autoevaluación. ¿Para qué hacer ese ejercicio que dice Eric de si como yo me veo es como me perciben nosotros? Y un consejo muy puntual que una vez le leí a otros autores que sigo, que es David Rock, que decía, bueno, ¿cómo pedir feedback? Porque a veces, si sos el jefe, te van a decir lo que querés escuchar. Y si no sos el jefe y estás haciendo una evaluación con tus amigos o con tu familia o con gente cercana, puede pasar lo que decía Eric, es decir, que no sean completamente francos, porque hay un tema ahí social, ¿verdad? Nos cuesta decir las cosas. Entonces, un consejo que daba muy interesante y que lo he aplicado en algunos de mis cursos es dar señales de que uno acepta el feedback, porque una cosa es que yo diga, sí, decime lo que sea, yo open mind, yo escucho, estoy abierto, y cuando empiezo, la cara se me empieza a transformar, y entonces nada más le digo, ok, gracias, y ya la persona percibió que no me gustó. Entonces una forma de hacerlo es, y evidentemente hay que hacerlo, no hay que mentir al respecto, es decir, dame feedback. A mí me gusta el feedback. Una vez me dijeron tal cosa, lo que dijo Eric, y estoy tratando de mejorarlo. Entonces ahí usted da señales de que realmente el feedback lo utiliza y lo aplica. Eso yo en un aula lo traduje una vez cuando dije, bueno, denme ideas, cómo puedo mejorar. El semestre pasado una persona me dijo esto, y este semestre ustedes lo van a ver. Y vamos a hacer ese cambio. Eso es más creíble a que yo diga, sí, me gusta el feedback, decime lo que sea que yo voy a aceptarlo. Entonces, me parece que ese puede ser otro tip concreto de cómo mejorar esto. Y también me parece que a la hora de estar intentando hacer esa autoevaluación, y aquí rescato mucho lo que decía Carla, el espacio reflexivo, hay que tener tiempo para eso, porque a veces estamos en el día a día, en el ajetreo, reunión, teletrabajo, lo que sea, y lo que algunos otros llaman ese momento de silencio con uno mismo, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho, y cuando hay mucha bulla uno no oye ni afuera ni adentro. Y entonces, empezando por escucharse adentro, para autoconocerse, creo que hay que generar esos espacios. Alguna gente esto lo resuelve meditando, otra gente lo resuelve con otro tipo de técnicas. Los que no tienen esos hábitos, volviendo al tema del episodio anterior, creo que hay que buscar esos espacios, ¿verdad? Es decir, no sé, una vez al mes, una vez al año, o en algún momento hay que sentarse y hacer ese ejercicio. Y en algunos casos, escribirlo es muy buena idea, que también pasas de lo que tienes acá a materializarlo. Entonces, ese ejercicio de sentarse, de reflexionar, de pensar hacia dónde voy, quién soy, cuáles son mis fortalezas y debilidades, y ojalá plasmarlo en un diario, eso me parece que puede ser otra técnica concreta que nos puede servir para mejorar ese nivel de autoconocimiento que tengamos. Aquí es importante, Juanca, rescatar de lo que dijiste y pensando también en la puntualidad con que Eric resumió, ¿verdad? El cómo llevarlo a cabo, este proceso. Creo que es importante pasar incluso, llevar a nuestra audiencia a este proceso también reflexivo, ¿verdad? De pasar de esa anuencia, ¿verdad? Como lo decía, no hay que mentir, pero esa anuencia de recibir el feedback, ¿verdad? Estar abierto a lo que nos van a decir, ¿verdad? Cómo incorporar después eso que nos dijeron, si de verdad pega con lo que nosotros creemos, según lo que Eric nos decía ahora, ¿verdad? Esa autoconciencia de quién somos, y lo que nos dijeron pega con eso lo que somos, ¿verdad? ¿Cómo llevarlo a la práctica? En el proceso que llevé de liderazgo, autotransformación y liderazgo, un proceso bien poderoso de 3 años,
nos decían encarnar aquello en lo que queremos mejorar. Y es que la palabra encarnar es eso, o sea, no es solamente que se quede desde el punto de vista intelectual y que yo lo sepa, sino cómo lo llevo, justamente hablando de hábitos en el programa anterior, mira, que sea parte de mi vida todos los días. No hay una fórmula mágica en esto. Yo creo que cada quien también tiene que buscar en este proceso reflexivo su camino, ¿verdad? De cómo poder incorporar, porque yo puedo decir, bueno, si de repente, no sé, yo no era una persona tan paciente, que fue una de las cosas que salió en mi proceso, ¿verdad? Y ahora voy a trabajar más la paciencia porque sé que eso es una virtud, por llamarlo de una manera, que me va a servir personal en mi familia, pero también en mi organización, ¿verdad? Entonces, de repente, la forma mía de trabajar la paciencia, de encarnarla todos los días, va a ser distinta a la forma que tiene Eric de trabajarla, ¿verdad? Entonces, creo que también en ese proceso, ¿verdad? Abrirse a revisarse, a ver cuáles son nuestros recursos internos que tenemos para poder encarnar, ¿verdad? Y pasar de decir que sí, estoy dispuesto a que me den el feedback, ¿verdad? A llevarlo a la práctica. Y trazar esa ruta, ¿verdad? Como lo decían ustedes, y ojalá poderlo escribir. Creo que eso vale la pena rescatarlo también, que no se quede nada más como una intención de que aquí estoy y voy a cambiar, ¿verdad? Que a veces a uno le dan el disc o haces el 360 y se quedó en el papel. ¿Cómo llevo esto al día a día? ¿Cómo con pequeños? Y nos decían en este proceso, que para mí fue de verdad poderoso, el tema de las pequeñas metas, ¿verdad? Cómo hacer esas pequeñas metas, esos pequeños logros, ¿verdad? Me voy a esta batalla conmigo misma para trabajar esto que necesito trabajar y lo voy a hacer en pequeñas cantidades, que es un poco lo que hablamos la vez pasada en el programa, ¿verdad? Eso se me va a convertir en un hábito. Entonces, es importante también tener esa conciencia. Y otra cosa que quería rescatar de lo que decía Juan Carlos ahora es el tema de esa capacidad de apertura, ¿verdad? Y hay un término que me parece que ha salido bastante, incluso Ildemar, ustedes lo han tenido aquí en el programa y ha hablado mucho del tema, que es poder gerenciarse desde la humildad. Entonces, esa capacidad de poder aceptar, ¿verdad? Lo que alguien me está diciendo, si es que estoy dispuesto a escuchar esto, ¿verdad? Porque podría hacer el ejercicio de autoconocimiento solo conmigo, dentro de los 3 pasos que Eric dijo, ¿verdad? Si estoy dispuesto a ir más allá, ¿verdad? Y escuchar, entonces esa capacidad de aceptación. Y obviamente ese es un trabajo interno que también hay que hacer, ¿verdad? Dentro de este paquete de autoconocimiento que también no quería dejarlo por ahí, ¿verdad? Cómo gerenciarse desde el concepto de humildad. Y eso es importante saberlo. Hay un tema ya para por lo menos de mi parte, ir cerrando, por un tema de tiempo. Hemos estado trabajando mucho con muchachos jóvenes a nivel de sucesores, futuros sucesores en empresas familiares, y a mí me parece que entre más temprano, pensemos, digamos, después de los 20, los muchachos y muchachas puedan ir trabajando en ese desarrollo de cosas, inclusive se puede trabajar antes. El otro día estaba con uno, tiene 26 años y me decía, es que yo estoy asustado, ¿en qué momento voy a saber yo todo lo que papá sabe? Y yo le decía, tenemos tiempo, tu papá todavía está joven, te vamos a preparar, estamos trabajando, pero a veces pasar del miedo a la acción es importantísimo, ¿verdad? Y no dejarlo para después. Inclusive entre más joven se puede ir desarrollando lo que hablábamos al inicio, estas habilidades poderosas, una serie de recursos, va a irse luego conectando con otras cosas, pero me parece que ese arranque de qué tengo, qué me falta y ponerme a trabajar, entre más temprano se vaya haciendo, nos va a generar un impacto cada vez mejor, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo creo Sí. que crear esa conciencia, incluso nuestros alumnos, ¿verdad? Desde los programas con los chicos más jóvenes hasta las propias maestrías, ¿verdad? En lo que impactemos nuestros hijos, o sea, nuestros espacios de impacto, yo creo que crear esta conciencia es importante, ¿verdad? Y yo creo que el mensaje final de alguna forma es, el autoconocimiento es importante, pero que nos lleve a algo, ¿verdad? Claro. Y es al mejoramiento, a elevar nuestras capacidades en temas que son los que vamos a conversar en próximos episodios, en temas relacionados con habilidades directivas. Recuerden que al inicio decíamos, bueno, autoconocernos para mejorar esas capacidades. Entonces yo creo que podríamos aprovechar para de una vez ir invitando a los siguientes, a las personas que nos están viendo o escuchando, para nuestros siguientes programas donde vamos a tratar estos temas, ¿verdad? De estas habilidades directivas que a partir de un autoconocimiento y de una propuesta de mejoramiento podemos ir mejorando, valga la redundancia. Yo quería cerrar, ya que estamos acercándonos al final, con una reflexión corta, y es que el autoconocimiento también es la puerta para sentirse bien,
quizá al principio uno diga, ¿qué es esto, verdad? Pero cuando le agarras el toque, como decimos entre nos, ¿verdad? Cuando le agarras ese toque, hay un bienestar que viene luego. Y nos decía una profesora un día, el que se monta en ese tren es muy difícil que se baje, porque se siente bien consigo misma y se va a sentir, o consigo mismo y se va a sentir muy bien a la hora que pueda liderar a otros. Entonces yo creo que ese es como un cierre bonito, ¿verdad? De que al fin y al cabo tiene un impacto personal importante y tiene un impacto en los espacios en donde estamos. Así es. Pues agradecerles por acompañarnos en nuestros programas, invitarlos a que se suscriban al canal, que pongan la campanita para que les notifique cualquier nuevo video, que nos sigan en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube con el nombre Si me lo hubieran dicho antes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.